Hola, mi nombre es Dana Ponte y voy a explicar un poco frente a la actividad que yo escogí del libro de grado quinto de primaria frente al área de lengua castellana, qué competencia se desarrolla y qué me gustó de la actividad establecida en el libro y qué me gustaría también cambiar. Para iniciar, elegí las páginas de la 66 a la 70, que habla un poco sobre la producción escrita, y en esta se desarrolla una competencia textual y una competencia comunicativa. Eh, lo que implica, pues esto implica que es la capacidad que tiene una persona de expresarse de manera correcta por escrito, en lo cual desarrolla ciertas cosas como la coherencia, o se tiene en cuenta más bien la coherencia y la cohesión de la forma de cómo la persona organiza las ideas de manera lógica y fluida, asegurando que los textos tengan una estructura adecuada. También se ve una corrección lingüística, en esta se ve la ortografía, se ve los signos de puntuación y además se ve la gramática. La adecuación es como la persona o el estudiante adapta el texto a la situación comunicativa y el propósito y el público al cual él se va a dirigir. Ya también tenemos la creatividad y originalidad en la forma de cómo el estudiante produce textos que no sean solo correctos, sino que sean atractivos y muy llamativos al público o al que está leyendo. También como el uso de recursos discursivos que emplea conectores, frases transicionales y otros elementos que ayuden a la claridad y a la afectividad de que quiere comunicarla el estudiante o la persona. Entonces, de acuerdo a esto, la actividad que yo elegí son artículos de opinión. Como venía diciendo, es una actividad de producción textual escrita. En esta, pues, podemos ver que el estudiante necesita tener muy claro cómo organizar ideas, cómo dar su opinión al público que se va a dirigir y cómo él va a usar también la corrección lingüística. Es muy importante. Bueno, en la actividad, en la página 67, trataba sobre unas estrellas en el cual el estudiante elegía un tema de su preferencia para desarrollar un artículo de opinión. ¿Qué quería hacer esto? Quería conocer la estructura de un artículo de opinión, como el estudiante reconociera y supiera utilizar y emplear esta estructura frente a la actividad, frente a su vida cotidiana y demás. Entonces, por ejemplo, el título, introducción, mis opiniones centrales, argumentos, mis opiniones y concluyo mi artículo. En cada una de estas estrellas, el estudiante tenía un espacio corto de más o menos, era como un tipo de borrador para hacer una actividad un poco más amplia. En esto, como venía diciendo, con el fin de que el estudiante conozca la estructura de qué es un texto o un artículo de opinión. En la página 68 ya había un ejemplo que se llama adición a los videojuegos, un exceso peligroso para la salud. En este ya había un texto, o sea, un artículo de opinión en el cual estaba dividido por partes. Entonces estaban los textos, los argumentos y como la conclusión, para que el niño identificara dentro de ese texto cómo están divididas cada parte de la estructura del artículo de opinión. Ya para la página 69, el niño lo que tenía que hacer era frente al texto anterior, además de identificar como los argumentos, la estructura y demás, ellos también tenían que tener mucho como esa interpretación del texto para poder hacer en la página siguiente, que era completar con los argumentos. Él ya tiene que empezar a hacer como la creación de sus propias ideas y buscarle como esa coherencia y esa cohesión frente al argumento que vaya a dar. Entonces tenía que dar como argumentos a favor, argumentos en contra, y que puedes concluir frente a ese texto que era el exceso de videojuegos. Y ya para la última página, el niño elegía un tema de su preferencia y tenía que escribir tu primer borrador, se dice. Entonces dice, al iniciar debes plantear la tesis, luego debes argumentar con razones de tu posición, ya sea a favor o en contra.
Al final escribe la conclusión. En esta ya el estudiante debía crear directamente desde el principio un artículo de opinión teniendo en cuenta la coherencia, corrección lingüística, la adecuación, la creatividad y originalidad, y por último la uso de recursos discursivos. Y ya como en el último punto dice, revisa tu texto y completa los recuadros. Ya era como una evaluación, una autoevaluación de que frente a como si, por ejemplo, hice una buena argumentación de mi punto de vista. Después de haber hecho su borrador, tenía que leerlo y después autoevaluarse. Y dice que luego escribir un nuevo texto con las correcciones incorporadas. Recuerda que puedes corregir el texto varias veces hasta obtener el mismo. Esto ya era como un ejercicio de refuerzo, de identificación de la estructura del artículo de opinión, y también al pedir que el estudiante repita y corrija lo que, más que repetir, corregir lo que, pues el error que obtenga en su borrador, pues la idea es que el estudiante vaya interiorizando la estructura y cómo es la manera correcta de hacer sus argumentos. No es decir, ay, me parece bien que el niño, me parece bien que el señor hable sobre el exceso de videojuegos porque es malo, sino que él sepa ampliar un poco más su vocabulario, ampliar un poco más su conocimiento y su forma de expresarse. Por eso es algo más comunicativo. Y esto era como la actividad de las 4 páginas frente a la producción de textos escritos. Me parece interesante la actividad porque es que no solo se enfoca de que el niño sepa cómo es la estructura, sino que ya más que obligar, sino ya induce al niño en el tema, y creo que para un grado quinto ya es bastante avanzado en sentido positivo, de que el niño ya puede aprender a argumentar y que le va a servir mucho, porque uno desde que uno se forma de pequeño necesita saber ya decir las cosas, argumentarlas. Uno de por sí ya de pequeño ya uno dice las cosas, de que le gusta, que no le gusta, que opina, que no opina. Pero ahora lo que siento que hace esta actividad es que amplía esa competencia en distintos y fortalece la habilidad que tiene el estudiante para un futuro y para un presente. ¿Qué me gustaría cambiarle? De pronto el borrador, más que el borrador y la autoevaluación de la última página, más que él se califique, que el docente lo calificara, y que me gustaría hacer un intercambio de textos con sus compañeros, en el cual ayudaría como también al otro compañero a identificar, no, mira, acá hay un argumento a favor, acá hay otro argumento en contra. Entonces con un color, un lápiz o un resaltador, subrayame en el texto de tu compañero los argumentos en contra, los argumentos en esta, la tesis, la conclusión, así para que el niño, porque puede ser que haciendo su propio borrador diga, yo ya sé que este es en contra, este es sí, pero haciéndolo en otros textos que hicieron sus compañeros, ya es una manera diferente de cómo puede identificar. Entonces ya cuando lea un artículo de opinión le va a ser más fácil la interpretación de textos. Eso es lo que pienso frente a la actividad que me correspondió, y pues gracias.